Es. Voy a conversar con una de las pocas personas ciudadana ecuatoriana, ciudadana del mundo, preocupada hondamente, yo pienso que muy profesionalmente, por la hecatombe que se nos viene, climática, el cambio de la temperatura en el planeta, que es un asunto, nadie quiere verlo, apocalíptico. Pero María Verónica Arias, que fuera secretaria del Ambiente del municipio de Quito ante la alcaldía del doctor Rodas, eh, necesita aclarar algo, una puntualización que Sandy Vasco, que también es ecologista, que también lucha por las mismas causas, hiciera. Quiero recordar a ustedes, Sandy Vasco estaba complacida de que María Verónica Arias había declarado pues la explotación minera en la zona de ecológica protegida del llamado Cañón del Río San Pedro, en el distrito metropolitano de Quito, pues la explotación de la mina de Churuloma, la mina de Nayón, con una grave afectación para Tumbaco, Nayón, Oyaquí y todo el ecosistema del llamado Cañón. Complacida Sandy de que María Verónica Arias, secretaria del Ambiente, pues había declarado que esas minas, esa explotación de canteras, no tenía autorización. Pero dijo Sandy que María Verónica tenía que haber comunicado eso a la Secretaría de Control, a la Oficina de Control Municipal, y que no lo hizo. Esa es la aclaración que María Verónica Arias quiere y debe hacer. Adelante, María. Gracias. Gracias, Marcelo, por este espacio para poder responder públicamente y realizar una contrarréplica, si se puede llamar así, a la señora Vasco, representando a la Junta Cívica y la LO, sobre una supuesta inacción mía como exsecretaria de Ambiente durante el periodo 2014 y 2019 en materia de canteras en Quito, pero en especial en relación, me parece que la concesión Calzán Chico 1 y Calzán Chico 2. Es una concesión minera de ripio en el río San Pedro de propiedad de una señora Simbaña. Primero creo importante, Marcelo, señalar que todos queremos el bien de Quito y los que hemos estado mojándonos del poncho en la función pública y no viendo los toros de lejos, hemos sabido responder a lo largo de la vida a los intereses no de particulares, sino del bien común. Y en mi caso particular he dado fe durante toda mi vida y mi trayectoria trabajar en pro de la conservación del ambiente. Creo que nos estamos acostumbrando a ser flojos en las apreciaciones y echar por la borda el prestigio de imagen de las personas sin ningún empacho, aunque sabemos que esto podría ser objeto de juicio por difamación. Creo que hay que averiguar primero bien e investigar bien las cosas como son, sin antes de emitir juicios de valor. Hasta se habló de corrupción mezclando un poco de tiempos, diferentes administraciones, y esto constituyó una ofensa a la honra y buen nombre de mi persona. A ver, María, Por eso, permíteme interrumpirte. Yo tengo la grabación y la he visto hoy antes de iniciar el diálogo contigo. Sandy Vasco se limita a indicar, uno, su complacencia de que tú habías señalado públicamente y oficialmente que las minas de áridos de Tumbaco no estaban autorizadas. ¿Qué es lo que dice ella? Ella no te acusa en ningún momento de corrupción, por favor, de ninguna manera. Ella lo que dice es que la Secretaría del Ambiente no cursó esa comunicación a la Oficina de Control Municipal, a la Agencia de Control Municipal, para que la Agencia de Control a su vez notificara eso al Ministerio del Ambiente y cerrara definitivamente la mina. Eso es todo, María. No había ninguna acusación de corrupción. En todo caso, sí se entrevé entre contextos de épocas y en la conversación se entrevé que hay cosas medias raras ahí y que no se hicieron las cosas como debían ser. No necesariamente eso, pasar plata es corrupción, sino también no actuar. Y te voy a demostrar cuál es el tema de la omisión, que sí me siento ofendida en este sentido. Entonces, María, una pregunta te hago, perdona que te moleste. ¿Se produjo algo que según Sandy Vasco tenías que haber hecho, la notificación a la agencia de control?
Te voy a explicar porque sí creo que es importante que se conozca cómo es el tema de las competencias en relación a esto. Y te voy a responder justamente eso, pero es importante que se conozca. A ver, ¿cómo se dan los hechos? El tema de las canteras ha sido llevada de forma caótica durante más de 60 años. En agosto del 2014, luego del fuerte sismo que te acordarás, que fue de 5.1, que afectó a toda la zona de Pomaski, ya en la administración Rodas justamente, se decidió acelerar el proceso de competencias, del traspaso de competencias del Ministerio de Energía y Minas, que ahora es el Ministerio de Recursos Renovables, y quien regulaba en ese entonces ambientalmente era el Ministerio del Ambiente. Las concesiones, la gran mayoría de concesiones fueron otorgadas en su momento por el Ministerio de Energía y Minas en el 2001, ¿sí? Es decir, desde el 2001 hasta la fecha son 20 años. En la década de los 90 se suspendió las concesiones por el gobierno central y luego el propio gobierno central comenzó a reabrir las concesiones nuevamente, ¿no? Esto como primera cosa. Ya hay derechos adquiridos que no pueden darse de baja así por así. Se tiene que hacer un procedimiento para aquello. ¿Qué pasa, Marcelo, en este caso sobre el control? La competencia le correspondía al ARCOM, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, y Perdóname, repite. el otorgamiento, la licencia ambiental al Ministerio del Ambiente, ¿ya? El municipio no emite ningún control minero, ningún título minero, perdón, ni en mi época ni actualmente, porque son sectores estratégicos que solamente los emite el Ministerio de Recursos Naturales. Luego, inicia el proceso de traspaso de competencias del gobierno central en enero del 2015, en base a la resolución del Consejo Nacional de Competencias, y la Secretaría de Ambiente a mi cargo se apoya con una consultoría especializada que elaboró el proyecto de ordenanza para reformar una ordenanza existente con el objeto de generar la norma metropolitana que contemple todas las atribuciones y transferencias del gobierno central, que fue un trabajazo enorme, no te imaginas. Por eso nos demoramos 2 años. Se expide la nueva ordenanza, que es la 143, en octubre del 2017, que es la vigente, para cumplir justamente con la resolución del Consejo de Competencias. Se aprueba esa ordenanza para que justamente se dé solución a la gran problemática de regularización del tema de canteras y tomar el toro por los cuernos ante esta problemática que hasta ahora tenemos. Esta normativa permitiría recién al municipio implementar un adecuado control en los procesos extractivos y de tratamiento de materiales. ¿Qué pasa con el catastro minero, que se llama? Pasó al municipio y fueron 1.739 hectáreas, es decir, 69% de las cuales corresponden a concesiones ya otorgadas por el gobierno central y que por tanto son preexistentes. ¿Qué significa preexistentes? Que ya había derechos adquiridos con títulos mineros de explotación. Las competencias ambientales de la Secretaría de Ambiente son, entre otras cosas, regularizar ambientalmente para luego dar seguimiento al cumplimiento de manejo, y en esa época existían 12 concesiones en proceso de regularización ambiental. Es decir, que los que tienen título minero tenían que regularizarse, esto es, conseguir la licencia única de actividades económicas, LUAE, con la Secretaría de Territorio y luego la licencia ambiental con la Secretaría de Ambiente. En el caso de ilegalidad, que es lo que dice la señora Vasco, o no estar regularizado, ¿qué es lo que dijo la resolución del Consejo Nacional de Competencias, Marcelo? Dejó en claro y por escrito que no es competencia municipal y que sigue siendo el gobierno central la entidad a cargo de su control a través de la Agencia de Regularización y Control de Minas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos y qué es lo que hacíamos? Cuando se presumía este tipo de actividad ilegal en Quito,
hacíamos operativos conjuntos con la ARCOM, con la Fiscalía en caso de flagrancia, con la Policía, hasta con la EMAPS. Entonces, en este caso particular, lo que se hizo fue justamente eso, ¿no? Operativos de control con la ARCOM porque el municipio no tenía la competencia para hacerlo directamente por justamente la resolución del Consejo Nacional de Competencias. Entonces, esta concesión, te debo mencionar además, se realizó varios intentos para gestionar su autorización durante la época que yo estuve al frente y el proceso se dio de baja varias veces porque no cumplían con los requisitos establecidos en la ordenanza vigente. Por ejemplo, en la información declaraba desechos peligrosos, lo cual no era, y no se otorgó ningún permiso ambiental, ni uno solo para canteras, Marcelo. Y creo que eso sí lo menciona la señora Vasco. Entonces, yo quería con esto aclarar, Marcelo, y espero haber dejado muy claro que la Secretaría de Ambiente durante mi dirección actuó conforme a la normativa vigente, conforme a las competencias que le daba en su momento, enmarcados en todo momento en las leyes y ordenanzas aplicables. Gracias, María. La explicación de la doctora María Verónica Arias es exhaustiva, es documental y ha sido no solamente legal, sino moralmente concedido su derecho a la aclaración. Me gusta llamarle réplica, es una aclaración. Así es. Y dejar sentado el hecho de que tanto María Verónica, que es indiscutible y visible su lucha en pro del ambiente y del equilibrio ecológico, cuanto Sandy Pascu están en el mismo empeño, en la misma causa. A veces en el camino, cuando combatimos frente a un gran enemigo, encontramos a veces matices que hay que ir corrigiendo y hay que ir rectificando en la marcha, pero estamos en la misma causa, eso es lo importante. María, me preocupa a mí personalmente, no sé a cuántos más, no quiero ser alarmista, doctora Arias, pero lo que le viene al mundo es una hecatombe. Déjame ponerte solo un ejemplo que tú manejas mejor que yo. El momento en que se derritan las dos capas polares, la Ártica tiene 3 kilómetros de espesor y está bajando por aumento de la temperatura. El peso sobre el magma de hierro hundido en el centro de la Tierra va a ser menor. En ese momento, ese magma con menor peso, con menor contención, va a empezar a dispersarse y va a empezar a dinamizarse, produciendo una gran cantidad de erupciones volcánicas inesperadas. Te pongo un solo ejemplo que tú conoces mejor que yo de la hecatombe que se le viene a tus hijos, a los nietos, a los míos, a los descendientes. Y a lo que voy, María, es la poca conciencia que hay en el mundo sobre estos temas. Adelante. Sí, sí, Marcelo, precisamente he tratado y estoy en varios medios de comunicación tratando de hacerlo fácil, de comunicar el último informe científico de Naciones Unidas emitido el 9 de agosto sobre el tema del calentamiento global y los efectos al cambio climático. Es lamentable, es alarmante, de hecho lo ha calificado así como alerta roja para la humanidad. Y la gente tiene que estar consciente que estamos en una alerta roja. ¿Qué significa eso? Que los efectos que estamos sintiendo ya del calentamiento global, los efectos que estamos cambiando el clima por intervención del ser humano están dándose. Y que la temperatura de 1.5 grados centígrados previstos para el 2050, que eventualmente estaba previsto que se acelere esta temperatura, no va a ser el 2050, sino antes inclusive. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la misma ruta de la cual deberíamos habernos desviado ya hace mucho tiempo.
¿Cuál es esta ruta? La cantidad de emisiones que estamos generando y causando justamente este calentamiento global. Emisiones desde la revolución industrial, Marcelo. En cuestiones desde 1850 se ha dado un incremento de 1 grado más o menos en 50 años. En la última década, es decir, del 2010 al 2020 se ha incrementado más de 1 grado en una década. Es decir, es rapidísimo el incremento de la temperatura que está haciendo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que va a pasar? Justamente lo que tú acabas de mencionar. Es catastrófico por decirlo menos, el efecto que se comenzaría a sentir y que ya lo vemos. Mientras estamos conversando, siguen en Estados Unidos golpeando los huracanes, por el lado este los incendios, en el Mediterráneo más incendios, hay deslaves e inundaciones en Centroamérica, en el Caribe, en el Pacífico Sur. Es decir, no nos alcanzan las noticias para leer todo lo que está pasando en el mundo. Y eso que es lo reciente y lo que recién estamos haciendo, estamos comenzando. Entonces, si te pones a ver, lo que siempre me preguntan es qué es lo que debemos hacer. Los gobiernos, por un lado, tienen que tomar un correctivo urgente y necesario, y eso significa bajar las emisiones, bajar a cero. Hay un tratado, inclusive, de no proliferación de combustibles fósiles que está discutiéndose a nivel mundial para que justamente ya no se use combustibles fósiles y se cambie todo a tecnología cero emisiones. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Pues generar esa transición para que vayamos en ritmo acelerado. Y cada uno de nosotros hacer lo que tenemos que hacer, cosas menores, pero que son importantes. Son cada uno de nosotros nuestro granito de arena y nuestro aporte, que es transporte público, transporte cero emisiones, ahorro de agua, ahorro de luz, reciclaje, el consumo que es el estilo de vida que queremos ser a lo americano, desechar, consumir, la moda, etcétera. Eso no nos lleva a ningún lado. El estilo de vida nos está matando y nos está llevando justamente al declive. Y esto por mencionarte así rápidamente. Reforestar las ciudades, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ser ciudades más verdes, así de fácil. La temperatura puede bajar si es que tenemos ciudades mucho más verdes. Hay un montón de tips en te pregunto internet. Al respecto, porque este momento Quito está enfrentando justamente lo contrario de lo que acabas de recomendar. Hay un avance para algunos imperceptible, para mí visible, de la inundación de cemento a zonas protegidas y zonas verdes por parte de urbanizadores y con discúlpame el término rústico, con el alcahueteo de las autoridades municipales. Eso es terrible, eso es tremendo, eso es parte del apocalipsis y es por eso que hemos venido desarrollando una lucha denodada oponiéndonos a esto, María. Esto entre paréntesis. Adelante. Sí, Marcelo, esto es terrible, no solamente en Quito, el 70% en Latinoamérica vive en ciudades, es altamente urbano. Una de las soluciones que tenemos que empujar son las soluciones basadas en la naturaleza. Quito, el 11% es urbano y el 90% está rodeado de áreas protegidas. Es decir, eso es lo que tenemos que conservar, y la ciudad, en vez de encementarla, tenemos que hacer más verde. Eso nos va a ayudar a bajar la isla de calor, la temperatura que va a subir en las ciudades, y además generas unas zonas, una red verde urbana que sirve de amortiguamiento para deslaves, para todo lo que es justamente el equilibrio ecológico, no solamente de refugios de vida silvestre, sino también de oxígeno a la propia ciudad. Mientras más encementamos, eso significa que nos va a dar más calor, que no vamos a tener oxígeno limpio,
y también el abastecimiento de agua potable, porque todo lo verde genera humedad y genera vertientes de agua. Entonces, estamos hablando de que son soluciones baratas, son soluciones que están ahí, lo que hace falta es conservarlas e incrementarlas. Así de fácil. Me atrevo a decir, María, que faltan dos cosas también y tú las conoces mejor que yo. Conciencia y decisión política. Conciencia y decisión política. María, para mí ha sido un gusto, pues, charlar contigo, conversar contigo, señalar las cosas, aclararlas en el caso tuyo, y seguiremos en contacto porque la lucha por el ambiente y por el equilibrio ecológico no ha cesado. La impresión que tengo es que está dando sus pinitos, sus primeros pasos. Un abrazo, María. Ya no sea muy tarde, así es. Gracias, Marcelo. Gracias por el espacio.